Pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Cerca de Dios es mejor. Con el pastor Louris Peñalosa. Hola, Dios te bendiga. Me alegra saludarte una vez más. Vamos a compartir, como siempre, esa poderosa palabra de Dios y vamos a hablar un poquito acerca de una palabra que tiene 4 letras, vida. Dice el libro de Romanos, capítulo 14, versículos 7 al 9, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Bueno, este texto habla de algo muy interesante que es precisamente la vida y la muerte. Este texto nos muestra cómo la vida en la tierra y la muerte son 2 realidades del ser humano con mucha importancia. Casi siempre le damos más importancia a la vida que a la muerte porque asociamos la vida como algo bueno. Sí, la vida, estar vivo es bueno, y a la muerte con algo malo. Morirse es malo. Es algo que la gente cree. Pero según la Biblia son 2 cosas y 2 realidades importantes de la vida y que son necesarias y que no van a cambiar en ninguna persona. Toda persona que vive también debe morir. Dice el libro de Filipenses capítulo 1 del 21 al 25, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Quien habla aquí es el apóstol Pablo y está diciendo él que para él el vivir es Cristo, pero que el morir es ganancia, que para él sería mucho mejor morir y estar en la presencia del Señor, pero que por causa de algo que todavía debe hacer en la tierra, que en este caso era desarrollar ese ministerio apostólico, estableciendo iglesias, estableciendo la palabra del Señor, la doctrina del Señor en las congregaciones, él dice, bueno, todavía necesito estar en esta tierra y bueno, voy a estar aquí para ese propósito. Pero según la Biblia, son 2 aspectos importantes. Nos dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, el capítulo 7, versículo 2, vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo, todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente, que todos morimos. Luego dice, es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. Y luego dice el versículo 4, el que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras el que es necio solo piensa en divertirse. Tremendo. Y está mostrando una vez más que la muerte no es algo negativo, porque es un paso necesario para todo ser humano, pero sobre todo es muy positivo cuando el que muere en su vida buscó a Dios, recibió la salvación que hay en Jesucristo, el perdón de sus pecados y vivió su vida para el Señor de tal manera que al momento de morir no tiene de qué arrepentirse, ya se arrepintió. ¿Y de qué debería arrepentirse una persona antes de morir? Hay gente que tiene este concepto equivocado. Dicen algunos, yo no me arrepiento de nada de todo lo que hice. Y de pronto se refieren con eso a que les pareció muy chévere. Pero sí deberíamos pensar que si yo en todo lo que hice cosas incorrectas, de eso debería arrepentirme. Y en segundo lugar, si nunca le entregué mi vida a Jesucristo, yo debería arrepentirme, porque Jesucristo es el único que me perdona los pecados y me salva de tal manera que cuando ya me corresponda morir, me da la entrada al reino de los cielos, me permite la salvación. No hay otro nombre en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo, que murió y resucitó, dice el libro de Romanos, para ser el Señor de los vivos y de los muertos. Vamos a compartir un poquito más de este tema de la vida.
Así que te invito a estar aquí conectados, compártelo con tu familia, porque cerca de Dios es mejor. Que Dios te bendiga. Casi todos creemos en Dios, anhelamos su ayuda, pero la mayoría de las veces lo ignoramos a Él e ignoramos sus principios. Te animamos a que no solo creas en Dios, sino a que vivas cerca de Él, porque cerca de Dios es mejor.